A esta hora le agradecemos su tiempo al abogado John Arias, especialista tributario. Con él vamos a estar hablando acerca de lo que se está tramitando en la Asamblea Nacional, ¿no? Un proyecto económico urgente en donde se plantea la posibilidad de incrementar el IVA a un 15%. El informe para el primer debate de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ha contemplado un incremento de forma indefinida al 13% y de forma momentánea o temporal durante 3 años al 15%. Sin embargo, este informe no ha podido ser aprobado todavía por dicha comisión legislativa para ser enviado al pleno legislativo. Y ahorita hay muchas voces que dan cuenta de que el Ejecutivo tal parecería va tal vez impedir que se niegue dicho proyecto de ley para que ingrese por el Ministerio de la Ley, o en vista de que no hay acuerdos. Nadie quiere que se suba el IVA. Le preguntamos acá al abogado Arias, ¿es lo que conviene tomando en cuenta el estado de la caja fiscal? ¿O aún así, si nos suben el IVA en un 15%, va a ser insuficiente? ¿Cuál es su criterio? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es importante saber primero que el IVA no se lo ha subido desde el año 99, ¿no? Estamos hablando de casi 24 años con una estabilidad del impuesto al valor agregado en el Ecuador, que es algo importante. Obviamente tuvimos este pequeño espacio donde el gobierno de Rafael Correa, luego del terremoto en Manabí, pues se hizo este pequeño incremento, pero sin embargo no se ha subido desde esa época, ¿no? Y pues el incremento del IVA es algo importante porque debemos saber que a nivel latinoamericano somos uno de los países con la menor tasa de impuesto al valor agregado de Latinoamérica, ¿no? A nivel promedio. Sabemos que en Brasil es el 17%, en Colombia el 19%, en Perú el 18%, en Chile el 19%, en Uruguay el 22%, en Argentina el 21%. Muchos de los países que están a nuestro alrededor, Colombia el 19%, tienen un valor de impuesto al valor agregado superior, muy superior de hecho. Entonces, el ir o el subir el impuesto al valor agregado al 15% no es algo ilógico a nivel mundial. Ahora, la pregunta ¿es el momento adecuado? ¿Es el timing adecuado? ¿El país está a nivel económico suficiente para poder pagarlo? Porque eso es importante, porque el IVA no es un impuesto que afecta a las empresas. El IVA es un impuesto que afecta al bolsillo del ecuatoriano. Eso es importante saberlo, porque afecta el consumo. Las empresas, al subir el valor del impuesto al valor agregado en sus ventas, lo que hace es trasladárselo al que finalmente paga esto, que es el consumidor. Entonces, eso es importante saber. Esos 2.000 millones que se han proyectado para cobrar en el siguiente año, si es que se sube esto al 15%, esos 2.000 millones no van a salir del bolsillo de las empresas, van a salir del bolsillo de los ecuatorianos y del consumidor. Entonces, eso es lo primero de identificar y de saber. Creo que ha tenido cierto punto positivo la Comisión del Régimen Económico al tratar de imponer otras contribuciones y tratar de diluir este mensaje que se venía dando en las últimas semanas respecto a que la gente estaba opuesta totalmente al incremento del impuesto al valor agregado. Eso creo que es importante que hayan incluido estas contribuciones, ¿no? Pero efectivamente, igual, de una u otra forma, se mantiene que tengamos un impuesto del 15% en los siguientes 3 años, pues y esto implica que al ecuatoriano, a la persona de a pie, al consumidor, va a terminar pagando estos 2.000 millones anuales y pues hay que saber si estamos en el momento adecuado para eso. Oiga, la propuesta de incrementar el IVA al 15% viene dada para financiar la guerra. Ese es el motivo de la propuesta, para financiar la guerra. Sin embargo, ese motivo de las autoridades gubernamentales ha ido un tanto mutando y también han dicho, bueno, es que si no subimos el IVA no nos van a prestar plata. Palabras más, palabras menos. Esto es así. Si es que no se toma esta medida, si no se realiza este ajuste a este impuesto, nos pueden negar el acceder a créditos, por ejemplo, por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Es uno de los requisitos del fondo aquello o más bien eso no tiene nada que ver? No debería tener nada que ver, pero probablemente está directamente relacionado a que comencemos a cubrir los déficits fiscales. Recordemos que en el año 2023 el Ecuador tuvo un déficit de 5.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que el Ecuador siga creciendo y siga una estabilidad, igual estamos perdiendo 5.000 millones anuales. Entonces ese déficit tiene que salir de algún lado. Si es que se incrementa el IVA, ya han proyectado
estaríamos cubriendo ese déficit con 2.000 millones anuales. Es decir, igual nos quedaríamos con 3.000 millones anuales de déficit. Entonces tiene sentido, claro, que un acreedor, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que quiera prestar dinero, le diga, oye, estás perdiendo plata todos los años, busca alguna forma de que eso se disminuya, ¿no? Porque al final son ellos los que están de alguna forma prestando dinero y van a tener la capacidad de luego a los siguientes gobiernos decirles, bueno, ¿cómo me vas a devolver ese dinero en el corto o largo plazo? Es como cualquier banco mañana no le va a prestar a usted si usted está perdiendo todos los años o todos los meses. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagarle? Oiga, pero si usted nos dice, si así nos suben el IVA, igual no vamos a resolver el problema del déficit, porque ese es el real problema de la economía, ¿no? Existe un exceso de gastos versus los ingresos que tiene la economía ecuatoriana. ¿Qué otras medidas deberían tomarse entonces para que se solucione el problema del déficit y comenzar a sincerar la economía nacional, tomando en cuenta que, bueno, cada año se inventan una reforma tributaria, cambian las condiciones y según varios expertos, eso ahuyenta la inversión extranjera, que de eso muy poco se ha hablado en los últimos años en el país? Sí, definitivamente hay que saber de dónde se saca esa diferencia, ¿no? De dónde se sacan los 5.000. O se cubren los 5.000 y se los paga de un lado, porque están eligiendo pagar 2.000 millones del bolsillo ecuatoriano, o en su defecto se disminuye el tamaño del Estado y se comienza a disminuir la cantidad de trabajadores que se tienen dentro de las instituciones públicas, porque al final del día la mayor cantidad de presupuesto que implica el presupuesto general del Estado, donde está también incluido pues, estos 5.000 millones de déficit, está relacionado directamente al gasto corriente. El gasto corriente, es decir, todo lo que se le paga de sueldos a los funcionarios públicos de diferentes instituciones públicas. Para que le quede claro a la audiencia, por lo general, o todos los años, o casi siempre, ¿no? El dinero del IVA, ¿a qué cuenta va y para qué es utilizado? El dinero del IVA, así como el impuesto a la renta y diferentes tipos de impuestos que se cobran, impuestos a los consumos especiales y demás, todos los impuestos entran en un solo saco, digamos, en una sola arca. Esa arca es distribuida según el Estado a través del presupuesto general del Estado. No lo administra el SRI. El SRI lo único que hace es ser agente recaudador y le entrega todo esto al Estado para que el Estado sea el que distribuye. Al final, el Estado es el que utiliza el dinero para ver hacia dónde se dirige. Ahora, eso es importante saber porque he visto que una de las bancadas de la Asamblea Nacional ha tratado de hacer referencia a decir, bueno, ¿quieres cobrar un impuesto al valor agregado? Está bien, siempre y cuando eso se dirija directamente a lo que están pidiendo financiar, es decir, a la guerra. Si eso es así, claro, ahí va a haber una claridad tremenda de decir, ok, si este valor de IVA que se recupera de manera adicional, es decir, invento 1.000 millones de dólares adicionales en los siguientes 6 meses, esos 6 meses van a ser esos 1.000 millones directamente asignados al presupuesto relacionado a atacar el tema de la inseguridad, pero no lo están manejando de esa forma, no lo quieren dirigir de esa forma en particular. Recordemos que en la época del gobierno de Rafael Correa tampoco fue direccionado de esa forma, sino que fue general y con eso pues pasaron algunas irregularidades que hoy se conocen. Y es importante pues también que evidentemente se ponga hasta limitante, ¿no? Si es que ese es el argumento real del incremento del IVA, ¿por qué no poner una limitante de que se va a gastar solo esto en ese valor, en ese... Si es posible entonces poner o garantizar que esos recursos adicionales por el cobro de este incremento del IVA se destinen únicamente para financiar el conflicto armado. Si es posible en términos prácticos, ya depende de la voluntad del Ejecutivo, ¿no? Totalmente, o sea, dentro de un proyecto de ley tú puedes establecer, así como establecen mil y un cosas, se puede establecer que el dinero va a ser dirigido directamente a financiar X. Inclusive se puede utilizar figuras jurídicas, hay fideicomisos, hay maneras de manejarlo. Al final del día es un tema realmente que la ley está. Lo que se requiere es voluntad y voluntad política al final del día, ¿no? Y si esa voluntad política quiere que efectivamente esto se direccione de esa forma, pues probablemente se pueda hacer. El impuesto a los bancos, nuevamente se han metido con los bancos del país, según lo que se conoce, en el marco de tal vez unas mejoras que han realizado los asambleístas a este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. ¿Le parece correcto, fundamental, que los que más han generado utilidades paguen impuestos o más impuestos de los que ya vienen pagando? Bueno, como mencioné al inicio de la entrevista, estos 2.000 millones están direccionados al consumidor, es decir, al ciudadano. Efectivamente, creo que es lógico que dentro de un Estado ecuatoriano que se enfrenta en una crisis, las personas que realmente tienen, porque el consumo no diferencia si tienes o no tienes, solo diferencia si consumes. Lo que quiere decir que una persona que puede no tener
y está obligado a consumir, igual va a pagar el IVA. Se está aumentando. En cambio, si lo direccionas a un sector determinado, que en este caso es la banca, donde se sabe que la banca el último año ha hecho utilidades por más de 1.005 millones de dólares, en los últimos 2 años ha ganado 2.000 millones de dólares, efectivamente tocarles, meterles la mano al bolsillo y pedirles este adicional relacionado a un momento de guerra, creo que es muy importante y diferente a meterle la mano al bolsillo al ecuatoriano. Otra propuesta que se ha planteado es el incremento del impuesto a la salida de divisas al 5% nuevamente. ¿Cómo ve viable que se coloque aquello en este proyecto de ley que debe aprobar finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional, si es que existen acuerdos, ¿no? Claro, bueno, recordemos que el que lo bajó fue el gobierno de Guillermo Lasso. Y realmente el impuesto a la salida de divisas significaba un valor importante de manera anual que se venía recaudando, si no me equivoco, aproximadamente 1.000 millones el 5 cuando estaba en el 5% de manera anual. Mucho de eso se recuperaba porque había un impuesto que estaba permitido devolvérselo a los importadores que utilizaban materias primas. Y pues al final creo que ese 5% de alguna forma estaba en ese sentido equilibrado con estas recuperaciones que hacían los importadores. Pero claro, subirlo al 5% nuevamente creo que puede afectar directamente a las personas que quieren sacar dinero, que quieren hacer compras en el exterior. Entonces, no hay una afectación tan fuerte como sí puede ser el tema del consumo. Oiga, tal vez usted pueda advertir que a mediano o largo plazo el Ejecutivo tal vez podría enviar otro proyecto de ley, pero encaminado a la repatriación de capitales, porque mucho se habló de esto durante el gobierno de Moreno, de aprobar una ley para que los capitales que se han ido del Ecuador retornen. ¿Hay esas condiciones como para generar mecanismos de atracción, no digo de inversiones, sino de los capitales que ya se han ido, o no? Recordemos que en el gobierno de Guillermo Lasso se hizo este tema de la repatriación de capitales y se permitió o se perdonó a las personas que tenían afuera dinero y si lo repatriaban, digamos, pagaban un impuesto y con eso se salvaban. No hubo muchas personas que se acogieron a esta ley, pero no era obligación traer el dinero. Esa es una diferencia importante, ¿no? Ahora, si lo que mencionas, Carlos, efectivamente sería de alguna forma una obligación de traer dinero, podría ser interesante, efectivamente, pero hay que ver qué le dan a cambio, ¿no? Porque, claro, traer el dinero en un país donde cada vez te cobran más impuestos, tienes que preguntárselo a los empresarios si están dispuestos a hacerlo, porque ¿qué les darían de beneficio por hacerlo? Siempre tienes que buscar ese mecanismo de la balanza, ¿no? Si le dices, tráelo, que te lo traes siempre y cuando tengas este incentivo tributario. Por ejemplo, hasta la época de Lenín Moreno existían los incentivos tributarios de la exoneración de impuesto a la renta si es que hacías inversiones nuevas en el país. En el gobierno de Guillermo Lasso eso se eliminó. Y hoy, en el gobierno de Daniel Noboa no se lo ha propuesto, pese a que fue una de las promesas de campaña que se hizo desde el inicio de la campaña política del presidente Daniel Noboa. Abogado, muchísimas gracias por sus aportes, sus análisis respecto a esta idea del Ejecutivo de incrementarnos el IVA al 15%. Veamos qué sucede en los próximos días en la Asamblea Nacional. Que tenga un gran día. Igualmente, Carlos, muchas gracias por la invitación.